El metro de la Ciudad de México es el medio de transporte público más importante en todo el país. Con casi 50 años de existencia. Durante muchos años se han visto varios acontecimientos. Pero hay cosas que no se cuentan sobre su historia. En esta serie conocerás una nueva perspectiva de lo que ocurre dentro del metro. Historias, misterios y acontecimientos. Sabrás cosas que en ninguna otra página se han revelado. Lo que el sistema de transporte colectivo jamás te contará. Dentro de las 195 estaciones viaja un tren lleno de historias ocultas. Conoceremos los secretos mejor guardados del metro. Y sacaremos a la luz aquellas cosas que muy poca gente querrá revelar. La historia comenzará ahora. ¿Estás preparado para ver revelar algunos secretos? Comenzaría a dar servicio el 5 de septiembre de 1969, justamente un día después de su inauguración efectuada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Desde este día la línea 1, que en ese año era solo de Chapultepec a Zaragoza, atendería a una gran masa de gente. Una alta afluencia se registraba en las primeras 17 estaciones del metro. Conforme fueron aumentando los años, este se duplicaba, o hasta se llegaba a triplicar el número. 15 años después de su inauguración, y con más de 20 kilómetros, la línea 1 que va ahora de Observatorio a Pantitlán, es considerada como la segunda línea del metro con más tránsito, solo detrás de la línea 2. Era más que obvio que se tenía que desahogar una línea de más de 1 millón de usuarios al día. Es por eso que, a inicios de los 80s, se buscaría una solución al problema. Ante esto, se crearían varios proyectos. Para desahogar la parte poniente, se uniría al metro Tacuba de la línea 2, con el metro Tacubaya de la línea 1. Esto para evitar grandes aglomeraciones de gente entre Valderas y la estación de Parque Lira. Denominándola como la línea 7. Una línea más, la línea 5, que partiría de Pantitlán hasta el Instituto Mexicano del Petróleo, al norte de la ciudad. Esto para desahogar a la línea entre Zaragoza y Valderas. A pesar de estos esfuerzos, todavía se quería buscar una solución al problema que ya se presentaba. La sobresaturación. Para 1983 y 1984, comenzarían a surgir los proyectos de las líneas 8 y 9. La 8 correría de Indios Verdes a Tezontle, mientras que la línea 9 correría de forma paralela a la línea 1. Exactamente, de Pantitlán a Observatorio. Siendo así, una línea tipo express, con pocas estaciones para atender un cierto número de personas, así como conectándola con las líneas 2, 3 y 4. Inicialmente el proyecto contemplaría una línea que correría exactamente por todo el viaducto Río Piedad. Pero tras varias modificaciones, la línea 9 correría sobre el eje 3 sur. Al final el proyecto de línea 9 se aprueba. Y en 1984 comenzaría la obra civil, para, finalmente, desahogar una línea que por más de 15 años ha sido la más concurrida. A mediados de 1984, la Ciudad de México gozaba de plena tranquilidad. Un perfecto año para iniciar con la construcción de una línea de metro más. A pesar de que un año atrás la línea 8 sería suspendida bajo protestas en contra de la implantación de más metro en el centro histórico, la línea 9 siguió en pie, y el proyecto sí se llevaría a cabo.
Mientras la línea 7 estaba a punto de inaugurarse, la 9 comenzaría su construcción sobre el eje 3 sur, a la altura de lo que hoy es la estación Chabacano. En esta nueva línea se incluiría dos modelos diferentes de construcción: la solución elevada, y el sistema de metro de cajón subterráneo. Aunque para el tramo entre Chilpancingo y Observatorio, se utilizaría un método más profundo. En 1984 comenzaría a construirse el primer tramo, que correría de inicio de Pantitlán a la estación Centro Médico. Las estaciones correspondientes al primer tramo, además de Pantitlán y Centro Médico, son Puebla, Ciudad Deportiva, Palacio de los Deportes, Mixiuca, Jamaica, Asturias, Chabacano, y Lázaro Cárdenas. Dos modificaciones resultarían de este proyecto inicial, ya que Palacio de los Deportes sería renombrada a Velódromo. Esto debido a la cercanía de este último con el complejo deportivo utilizado para las Olimpiadas de México 68. Y finalmente la estación Asturias sería descartada. Algunos aseguran que fue por oposición vecinal, y otros cuantos por falta de presupuesto. Finalmente, la obra seguiría su camino. Sin embargo, en 1985, el terremoto que sacudió a la Ciudad de México, vio truncado el proyecto unos meses. A pesar de que las obras no tendrían daño alguno, el presupuesto para su construcción fue reducido. Esto hizo que los trabajos de la línea fueran más lentos de lo planeado, ya que se pretendía inaugurar el primer tramo a finales de 1986. Entre Pantitlán y Velódromo, la línea correría de forma elevada, ya con la experiencia adquirida al construir la línea 4 años atrás. En esta ocasión aplicarían la misma táctica para la línea de Metro Express. Para dar mejor conexión a otros medios de transporte, así como para conectar con las líneas 1 y 5, en Pantitlán se construirían los famosos puentes del Paradero. Asimismo se rehabilitaría este último. Para las estaciones subterráneas pasaría lo mismo, utilizando el mismo método implantado en las demás. El caso excepcional sería Chabacano, al construirse con el método Solución Barcelona. Además de homologar a su correspondencia con la línea 2, reconstruyéndola en este modelo. Finalmente, la inversión de construcción para la línea 9 del metro se vio reflejada al poner en marcha el primer tramo el 26 de agosto de 1987, bajo el mandato del presidente Miguel de la Madrid, quien cortaría el listón en la estación Pantitlán, abordando un francés Alstom MP68. A pesar de que hubo muchos contras durante su construcción, finalmente el primer tramo de la línea 9 cumpliría con las expectativas iniciales de desahogar el flujo de usuarios de la línea 1. Pero esto es apenas el comienzo, ya que aún falta completar el segundo tramo. Centro Médico a Observatorio. Al momento de inaugurar el primer tramo, el segundo ya estaba en proceso. Las estaciones que para entonces ya estaban aprobadas serían las siguientes: Chilpancingo, Patriotismo, Tacubaya, y Observatorio. En Chilpancingo y Patriotismo se utilizó un método profundo, similar a la línea 7. Tacubaya conectaría con las líneas 1 y 7. Y finalmente la estación terminal Observatorio volvería a enlazar con la 1. Posiblemente la terminal poniente de la línea 9 sería de 2 andenes y 3 vías, similar a 4 caminos. Esto para mejor tránsito de pasajeros. Pero algo ocurrió dentro del metro. Algo que, hasta la fecha, sigue siendo un misterio. Apenas había pasado un año desde que se inauguró el primer tramo, cuando el 29 de agosto de 1988 se abre al público el segundo. Chilpancingo, Patriotismo, y Tacubaya serían puestas en servicio. Pero la terminal Observatorio, se decía que aún no quedaba lista. Al menos eso se sabía.
Mientras se inauguraba el segundo tramo, los trenes en la línea 1 ya mostraban los pictogramas correspondientes a las nuevas correspondencias con la línea KC. Lo más destacable sería la doble correspondencia que tendría con esta nueva línea en Tacubaya y Observatorio de forma consecutiva. Durante un tiempo este pictograma saldría a la luz, posiblemente para que los usuarios se fueran familiarizando con el nuevo trayecto inaugurado. Algunos trenes de las líneas 3 y 7 también contaban con el destino final, o sea, dirección observatorio, a la línea 9. Asimismo el listado de estaciones que se encontraban en toda la ruta también la mencionaban. La sorpresa al final sería, que no habría estación observatorio de la línea 9. Se empezarían a comentar diversos rumores sobre su construcción. Algunos llegaron a pensar que esta sí se llegó a construir, pero que al final un derrumbe provocaría que fuera incomunicada con los demás. Surgiendo a partir de este hecho, un número muy grande de leyendas urbanas. Un ex trabajador del metro que prefirió conservar su anonimato, mencionó en algún momento que la estación observatorio de la línea 9 existe. Pero como estación fantasma. Solo quedó el túnel, los andenes y alguno que otro detalle. Pero que no se abrió al público por considerar innecesario su triple correspondencia con la línea 1. Y que mientras tanto, es utilizada como depósito de trenes. Esto sin lugar a dudas no está sustentado. Ya que existe una última versión. En aquellos años habría un conflicto entre el Departamento del Distrito Federal, la Covitur, y el sistema de drenaje del DF, lo que provocó la suspensión de la estación original, posiblemente para buscar un nuevo trayecto. Ya que recordemos, la línea 9 seguiría por Río de Tacubaya. Finalmente, algunas voces aseguraron que la falta de presupuesto asignado a la línea 9, impedía que ésta llegase a su terminal original poniente. Esta falta de presupuesto se vio reflejado también al posponer la construcción de la línea férrea del metro al oriente, así como la compra de los nuevos trenes. Al final la estación observatorio de la línea 9 pasó desapercibida. Los pictogramas utilizados en las líneas que la conectarían, que tendrían precisamente a observatorio como correspondencia y dirección, serían retiradas muy discretamente. La estación Tacubaya mantendría el letrero de terminal provisional. Esto quiere decir que aún había la posibilidad de que la línea 9 llegase a su terminal definitiva. Se dice que el tapón de la línea 9 llega en el cruce de Periférico Poniente y Avenida Jalisco, la cola de maniobras llega un poco antes. A pesar de no concretarse la línea observatorio desde un principio, en los próximos años habría la posibilidad de realizarlo. El proyecto de la línea 9 de Pantitlán a Observatorio, debió concluirse dentro de la cuarta etapa de construcción, que terminaría en 1988, según el Plan Maestro del Metro de 1985. Pero no fue así. La ampliación de poco más de 1 kilómetro finalmente recobraría fuerza 11 años después. En el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996. Mencionando que su ampliación se llevaría a cabo en una sola etapa, programada para el horizonte entre 2009 y 2020. Tiempo en el que se planeaba construir el tramo faltante. Con esta ampliación se lograría atender una captación de más de 426.000 usuarios en promedio. Según el plano correspondiente a la obra, la línea 9 utilizaría el mismo túnel donde se encuentra la cola de maniobras, solo para concluirla hasta su nueva terminal. Lo cual hace suponer, que para su prolongación no se llevaría grandes dimensiones en su obra. Pasarían 18 largos años. Durante este tiempo solo se construyeron 2 líneas de metro. Para el año 2014, como coincidencia, el presidente de México anuncia la ampliación del metro en las líneas 4, 9, A y 12. La novedad aquí sería que la línea 12 llegaría a Observatorio, al mismo tiempo que se completaría el tramo pendiente de la 9. Lo que podría convertir a Observatorio en una de las estaciones más grandes de la red. La ampliación de la línea 12 ha comenzado.
En tanto el de la línea 9 aún no se ha llevado a cabo, a pesar de que ya se designó el presupuesto inicial. La novedad de la nueva estación de la 9 es, que no sería como en el proyecto original. Al contrario, se realizaría la excavación de otro túnel, para desviarla por otras calles. Esto posiblemente como una estrategia constructiva. Con el fin de tener una mejor comunicación entre el tren México-Toluca y el metro, se dará a cabo esta prolongación de las líneas a observatorio. Sin embargo, aún tendremos una pregunta en el aire. ¿Qué fue lo que realmente pasó con la estación terminal observatorio de la línea 9? ¿Realmente fue construida? Por las imágenes de los pictogramas que realmente existieron dentro de algunos vagones del metro, júzguenlo ustedes mismos. Actualmente la línea 9 cuenta con 15 kilómetros y 12 estaciones. Es la sexta línea más utilizada del metro, registrando un aproximado de 117.996.468 pasajeros al año en promedio. Es posible que, ahora con la ampliación de 1 kilómetro más, su afluencia incremente. De ser una línea expresa, la línea 1, actualmente es una de las más importantes de la red. A pesar de que su terminal observatorio original es todo un misterio, que aún no se ha podido resolver. A esto se suman otros trayectos dentro del metro que han quedado olvidados. Como es el caso de la línea 8. Haciendo correspondencia con la línea 9 en Chabacano, podemos fijarnos que la línea 8 llega solo hasta Garibaldi. Pero lo que muy pocos saben es, que al igual que la línea 9 y su estación observatorio, la línea 8 también tiene una ampliación pendiente. Solo que, en este caso, la construcción de dicho tramo jamás se construyó. Pero todavía en nuestros días queda al descubierto, que el metro de la Ciudad de México aún guarda una historia que casi nadie conoce. La ampliación pendiente a Indios Verdes. Si te gustó el video, puedes suscribirte a este canal para saber cuándo será el próximo, además de que podrás ver diferente contenido. Muchas gracias, y hasta pronto.